todos ustedes. Bienvenidos a este cuarto conversatorio que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, ha preparado para todos ustedes en este marco de Octubre Urbano y también del Día Naranja. El conversatorio metropolitano lleva por nombre la participación de las mujeres en el rediseño de las ciudades. En esta ocasión tendremos la grata fortuna y privilegio de escuchar a tres distinguidas panelistas, especialistas en el tema que hoy nos convoca y además con una trayectoria profesional, personal, humana, reconocida a nivel nacional e internacional. Quien conducirá el desarrollo de este cuarto conversatorio es el doctor Pablo Bazáñez García, quien es director general de Proyectos y Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México. Con la trayectoria de haber sido diputado federal, presidente municipal de Tlalnepantla de Vaz, diputado local, subsecretario de Desarrollo Metropolitano y hoy conduciendo los trabajos de Proyectos y Coordinación Metropolitana. Sin duda, el doctor Bazáñez es un promotor de estas actividades. Tendrá bajo su cargo la conducción, moderación de este conversatorio metropolitano. Nuevamente, muy buen día y que tengamos un extraordinario trabajo en esta actividad. Adelante, doctor Bazáñez, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes la gentileza de acompañarnos en este evento que hemos titulado La participación de las mujeres en el rediseño de las ciudades. Es un gusto que podamos reunirnos hoy en ocasión de estar conmemorando el Día Naranja. Y por ello es de especial agrado que en esta última semana del denominado mes de Octubre Urbano se conjunten estos dos acontecimientos mundiales para abordar en este conversatorio metropolitano una temática sin duda alguna prioritaria para todos, especialmente para quienes desde la sociedad civil, pero también desde el sector público, estamos incidiendo en la toma de decisiones en la política pública para hacer que el tema de género no sea un tema de mujeres, sea un tema que nos convoque, nos comprometa, nos involucre a todos. Saludo con mucho gusto a todas y a todos, servidores públicos, académicos, investigadores, estudiantes, dirigentes e integrantes de organizaciones sociales y empresariales y de la sociedad civil que nos acompañan en este evento en el Estado de México y también en otras entidades federativas. Y transmitir con mucho agrado el saludo del señor gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Quisiera comentar con ustedes que el Manual para la Planificación y el Diseño Urbano con Perspectiva de Género, elaborado por el Banco Mundial en 2020, indica que las ciudades han sido planificadas y diseñadas, dice este manual, por los hombres y para los hombres, las cuales tienden a reflejar los roles de género tradicionales y la división del trabajo en función de esto. También la Guía de Participación de las Mujeres en la Planeación Urbana de ONU Habitat menciona que las mujeres planifican y diseñan teniendo en cuenta la diversidad y las diferentes necesidades. Al dejar que las mujeres guíen los procesos de desarrollo urbano, mejorará la planificación y la implementación participativa, que son clave para construir una ciudad que funcione para las niñas y las mujeres y, en consecuencia, para todas las personas. Es por ello que las mujeres han luchado para crear ciudades incluyentes, libres de violencia y discriminación, espacios públicos seguros, acceso equitativo a los bienes, servicios públicos y oportunidades que brindan las ciudades. En suma, a una movilidad urbana con perspectiva de género. De acuerdo con el censo 2020 del INEGI, la población total en México es de 126.014.000 habitantes. De ellos, 64.540 son mujeres, del 51.2%, en tanto que 61.473.000 hombres, que representan el 48.8%. Particularmente en el Estado de México se tiene una población de casi 17 millones de habitantes, donde 8.7 son mujeres y 8.5 hombres. De ahí se desprende que más del 51% de la población de las 13 zonas metropolitanas del Estado de México son mujeres.
Bajo esta circunstancia, para el diseño, gestión, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en las ciudades, es necesario continuar impulsando acciones de empoderamiento y participación de las mujeres en el territorio. Según el Índice Global de la Brecha de Género 2021 del Foro de las brechas de género entre 4 dimensiones claves, que son participación y oportunidad económica, nivel educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político, México ocupa el lugar 34 de 156 ciudades al lograr cerrar la brecha de género en un 75%, dato muy relevante. Para coadyuvar con acciones que impulsen la disminución de la brecha de género, se están generando foros de discusión que permitan el intercambio de ideas y las propuestas para el diseño de espacios públicos que permitan a su vez la satisfacción de sus necesidades y su desarrollo y por ende de su calidad de vida. Sabedores del esfuerzo de continuar con las tareas de diseñar ciudades equitativas e inclusivas, ciudades más humanas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra organiza este conversatorio con la participación de 3 mujeres comprometidas, entusiastas y expertas en la materia para que nos compartan sus puntos de vista, ideas y sugerencias para el rediseño de las ciudades. El tema, como le hemos señalado, de este cuarto conversatorio metropolitano es el de la participación de las mujeres en el rediseño de las ciudades. ¿Cuáles son los programas y acciones que se han impulsado para garantizar la igualdad de género en el territorio? A nombre del licenciado Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de Desarrollo Urbano y Obra, agradezco la presencia de este conversatorio a las distinguidas y prestigiadas panelistas invitadas, la doctora Beatriz Corina Minger Cestelos, directora de Vinculación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. La maestra Diana Velázquez Sánchez, directora general de Perspectiva de Género de la Secretaría de la Mujer del Estado de México, y la maestra Nina Carolina Izábal Martínez, directora general de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México. Hay 3 preguntas temáticas para el análisis mismas que no dudamos se responderán con las exposiciones que a continuación estaremos dando atención. ¿Cuáles son las acciones que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implementa para el empoderamiento de las mujeres en el territorio? ¿Qué factores inciden en la instrumentación de acciones para alcanzar el derecho de las mujeres a la ciudad? ¿Cuál ha sido la estrategia del Estado de México para impulsar una agenda urbana con equidad de género? Comento a todos ustedes que para el desarrollo de este conversatorio, cada panelista expondrá una temática disponiendo de 15 minutos para ello y se darán 3 minutos para las compañeras panelistas para que expresen sus comentarios a lo expuesto. Nuevamente, agradezco la conexión de quienes nos siguen en la plataforma Zoom y en las redes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. Sin mayor preámbulo, damos inicio presentando a nuestra primera panelista, la doctora Beatriz Corina Minger Cestelos, quien abordará el tema de las acciones de la SEDATU para el empoderamiento de las mujeres en el territorio. Señalo a ustedes que la doctora Minger es doctora y licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Estudios Urbanos por el Colegio de México y actualmente es la directora de Vinculación Metropolitana de la SEDATU. Se ha desempeñado como consultora técnica de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México y cuenta con una distinguida trayectoria como docente e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias por la amable participación en este conversatorio a la doctora Beatriz Gutiérrez Minger, a quien damos el uso de la palabra agradeciendo su amable participación. Vamos a agradecer a todos los a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos en silencio para que no interrumpamos la exposición de la doctora Beatriz Minger. Adelante, Beatriz, por favor. Bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias a Jesús también por la invitación directa a este panel. Nos da mucho gusto poder participar en estos espacios que sin duda son muy necesarios para la reflexión colectiva.
Antes de entrar ya en materia respecto a lo que la SEDATU o desde la SEDATU se está construyendo en términos del empoderamiento de las mujeres en el territorio, quisiera iniciar un poco con el contexto que estamos viviendo en términos de este camino al empoderamiento de la mujer. La siguiente, por favor. Dentro de las desigualdades, digamos, en cifras que se encuentran a nivel mundial, algunos datos del Oxfam nos señalan que las mujeres ocupan tan solo el 24% de los escaños parlamentarios a nivel mundial, y en el ámbito municipal este aspecto es aún más grave, ya que solo ocupan el 5% de las alcaldías. En promedio, en todas las regiones y sectores, el salario de las mujeres es un 24% inferior al de los hombres. Casi las dos terceras partes de 781 millones de personas adultas que están en analfabetismo son mujeres. Y ese porcentaje no ha cambiado, no ha disminuido en las últimas 2 décadas. 153 países tienen leyes que discriminan económicamente a las mujeres, y en 18 de ellos sus parejas pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres sufre o sufrirá violencias machistas en algún momento de su vida. Y yo creo que este dato es incluso conservador, ¿no? En términos de lo que la desigualdad de género en México se genera, la siguiente, por favor, según algunos datos de la Coneval, en el periodo de 2008 a 2018, nos señala que en el 2008 fueron 33 jefas de familia respecto a 100 jefes de familia, y en el 2018 incrementó a 40 respecto a 100. En este periodo de análisis del Coneval de 2008 al 2018, la tasa de participación económica de las mujeres creció del 44 al 52%. Y sin embargo, no mejoró la condición de las mujeres, ¿no? Aún las mujeres en maternidad presentan dificultades para insertarse al mercado laboral. Existe una mayor precariedad en términos laborales, tanto en la segregación como en la ausencia de un contrato, como en la ausencia de pago en los trabajos domésticos y de cuidados, y también jornadas parciales de trabajo, que las hace además vulnerables en términos de recursos económicos, ¿no? También la inseguridad social en términos de las carencias que tienen las mujeres en términos de la prestaciones dentro del trabajo y una eventual mejor jubilación. También las mujeres presentan un mayor rezago respecto a los hombres. La siguiente, por favor. En este sentido, tenemos que identificar que la desigualdad se ha generado también, o se ha profundizado, digamos, desde la dinámica neoliberal del mercado a través de un sistema económico que prevalece y que expresa las diferentes desigualdades y las relaciones de dominación como estas que se generan por el propio patriarcado, y la versión también que dentro de esta nueva modalidad del sistema económico genera del patriarcado, y que tiene que ver también con una mayor mercantilización de los cuerpos femeninos. Esta razón neoliberal con la cual hemos funcionado en las últimas décadas rompe con lo colectiva, también con la versión digamos, individualizada del feminismo, una versión despolitizada y también mercantilizada. Este sistema económico basado en la acumulación, la concentración y en la centralización de las ganancias genera de manera intrínseca desigualdades porque vive de ellas, necesita de ellas. Es decir, no es como en parte de la economía ortodoxa se llama las externalidades, sino que estas desigualdades, estas externalidades son parte misma de este sistema económico que requiere de estas desigualdades para su funcionamiento, de modo que crea antagonismos incluso entre las propias víctimas de este sistema económico, ¿no? Entonces genera víctimas y antagonismos entre hombres y mujeres, entre trabajadores, entre poblaciones de un mismo territorio, que genera también disputas en él a través de esta visión competitiva, individualista, alejada de lo comunitario, de una visión solidaria y de ayuda mutua que nos hace opuesto al otro y a la otra.
para tratar de arribar a esta concepción o a una concepción distinta de estas relaciones de dominación que incluso hemos naturalizado como parte propia del devenir humano. Tenemos que repensarnos, que reconceptualizar algunos términos y categorías y dotarlos de un nuevo contenido, porque justo este proceso se ha adueñado también de luchas legítimas como la del feminismo. Como la propia defensa del territorio, de la naturaleza, las hace suyas y genera estos antagonismos propios de estas relaciones de dominación. Entonces debemos reflexionar sobre qué significa empoderarse desde lo femenino como una forma de emprender un proceso de transformación radical. En este sentido, debemos reconocer que las luchas por la defensa del territorio se han hecho y encabezado desde las mujeres. Y un caso emblemático, pero no es el único, es el caso de Cherán. Estos ejemplos que nos pueden dar una luz de cómo poder empoderar realmente a la mujer a través de una lucha que ha sido constante y colectiva, nos haría repensar realmente hacia dónde queremos ir como mujeres en este camino hacia ese posible empoderamiento. Desde este gobierno tenemos la prioridad de atender a los grupos más vulnerables y desprotegidos, donde se encuentran, por supuesto, las mujeres y en especial las mujeres rurales e indígenas. Si nosotros reconocemos la importancia que representan las mujeres urbanas, rurales y las mujeres indígenas en la vida del resto de los y las mexicanas, estaremos también contribuyendo a la protección de intereses comunes. Una visión desde lo femenino, desde la mujer con unos lentes distintos, podría generar acciones importantes que reivindican las luchas colectivas, las luchas comunes y el papel preponderante de la mujer que procura, por ejemplo, desde este gobierno la paridad de género, al menos en la parte del gabinete, y procura también la mayor participación de las mujeres en los programas prioritarios del gobierno, así como establecer algunas estrategias dentro de las propias secretarías, como en la SEDATU, con el programa Mujeres en el Territorio o con el proyecto de Mujeres por el Acceso a la Tierra. Sí, en este caso en específico de la primera estrategia de Mujeres en el Territorio, nos habla de la iniciativa que promueve acciones afirmativas en favor de las mujeres con la incorporación práctica y eficaz en la agenda de género. Se busca que las mujeres incidan constantemente en el territorio a partir de las decisiones que se generan en él. La siguiente, por favor. Las directrices principales de esta estrategia es la igualdad de género, la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la no discriminación. Desde esta forma se generan acciones específicas en este sentido a través de la planeación sectorial más sensible e inclusiva, que en los programas constantemente esté incluida de manera transversal esta visión de la necesidad de incorporar a la mujer en las decisiones, un programa de sensibilización y desarrollo de sus capacidades para el personal de la SEDATU y sus entidades sectorizadas, y las acciones institucionales que se apegan a los principios de igualdad laboral. La siguiente, por favor. Por otro lado, se encuentra también un proyecto muy interesante llamado Mujeres por el Acceso a la Tierra. En este proyecto se reconocen las brechas de desigualdad, tomando en cuenta que las mujeres indígenas en situación de pobreza representan el 79.4% de la población respecto a los hombres, ¿no? Que el 50% de las mujeres indígenas tienen un ingreso por debajo de la línea del bienestar, que del total de los ejidatarios y comuneros solo el 29% son mujeres, y que las ejidatarias y comuneras tienen predios menores a 5 hectáreas, es decir, son minifundistas. Y también que solo el 6.6% de las mujeres ocupan algún cargo de representación. En este sentido, este proyecto de Mujeres por el Acceso a la Tierra promueve los derechos de propiedad y titularidad de las tierras a mujeres indígenas y rurales,
a través del reconocimiento de las condiciones socioculturales que han impedido el ejercicio de sus derechos a la propiedad y al acceso de la tierra. La meta es reconocer los derechos agrarios de al menos 600 mujeres rurales e indígenas que trabajan en la tierra, para lo cual se ha generado un convenio muy importante entre la SEDATU, la RAN, el FIFONAFE y la Procuraduría Agraria. Pero desde la SEDATU no solamente nos interesamos en el contexto rural, que por supuesto es muy importante, también nos interesamos en lo que se genera dentro de los espacios urbanos. Y para eso se generaron los comités comunitarios dentro del programa de mejoramiento urbano, que como órganos de participación social que están integrados por habitantes de las comunidades en donde se desarrollan estas intervenciones integrales por parte del programa de mejoramiento urbano, se genera o se propicia una mayor participación a partir de una perspectiva de género que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la inclusión de las mujeres, que pretende justificarse con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. En este sentido, en estos comités comunitarios constantemente se está incidiendo en la participación de la mujer como un eje muy importante en la transformación del territorio y en la conservación, además de estos espacios públicos que se están generando a través del programa de mejoramiento urbano. La siguiente, por favor. Ahora, en términos metropolitanos, tenemos también una deuda muy importante con la generación de la participación de la mujer. Y en términos del marco jurídico sobre el cual nosotros incidimos en la participación colectiva, tenemos el artículo 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos, en donde nos da oportunidad de coordinarnos entre los 3 niveles de gobierno y generar a través de esta coordinación instrumentos para establecer la gobernanza a través de las instancias obligatorias y también las adicionales. En este sentido, tenemos a la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, que tiene un carácter mucho más institucional, en el que se integran por funcionarios de los 3 niveles de gobierno, y el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, que tiene un carácter mucho más ciudadano, integrado en su mayor parte por colegios de arquitectos, de ingenieros, por academia o por asociaciones de la sociedad civil o la iniciativa privada. Viendo esta dinámica en la que se pretende incorporar a la población en general en las decisiones de la planeación colectiva, de urbana y metropolitana en este caso, vemos también que hay un rezago muy importante, porque resulta que también dentro del Consejo Consultivo se está evidenciando, se está expresando también las desigualdades que existen en la integración de la mujer a estos espacios organizados. Es decir, en la academia también se encuentra un rezago muy importante, por lo cual también parte de la academia, la mayor parte son hombres, ¿no? Sobre todo los que se encuentran en condiciones de mejor ingreso, ¿no? Y mejores condiciones laborales en general, de contratación y en general. También dentro de las asociaciones civiles, también hay una mayor representatividad por parte de los hombres, y también en los colegios determinados de arquitectos e ingenieros hay una mayor participación de los hombres respecto a las mujeres. De modo que, aunque dentro de la propia ley se procura que haya una paridad de género en estos consejos consultivos, nos encontramos que en la práctica la mayor parte está integrada por hombres. En este sentido, estamos tratando también de integrar otra forma de participación que también está contemplada en la Ley General de Asentamientos Humanos a través de los observatorios ciudadanos. Y en este caso, lo que queremos empezar a fortalecer también son los observatorios metropolitanos, en donde estamos considerando la participación también muy importante de las mujeres a través de lo que ya existe en el espacio, que son los comités vecinales, los comités barriales,
en donde las mujeres inciden mucho más en las decisiones locales. Y en este caso lo que estamos tratando es de aglutinar esas voces en estos observatorios metropolitanos para que las mujeres también accedan a ese poder en las decisiones de su espacio local y por supuesto metropolitano. En este sentido, se han generado muchas publicaciones en la SEDATU, entre las cuales destacamos la firma del Acuerdo por la Igualdad, la violencia por razón de género, la metodología CIWATL, la activación con perspectiva de género y este último documento de Mujeres por Acceso a la Tierra, además de los documentos adicionales transversales que constantemente se están generando desde la SEDATU. La siguiente, por favor. Y además se han generado otras acciones también importantes que en las que se trata de involucrar constantemente a la mujer también en los espacios también visuales de la planeación urbana, ¿no? Como el concurso de mujeres en el territorio o como las estrategias de la CONAVI, en donde 2/3 partes de las acciones están enfocadas a apoyar a las mujeres. En este sentido, lo que tenemos que tomar en cuenta es la importancia de una visión desde las mujeres, con estos lentes o con esta visión distinta, con una perspectiva que sea transversal en todos los espacios de la vida política, económica, social, con una mirada de transformación de estas relaciones de dominación que han prevalecido y profundizado desde hace más de 4 décadas, para que rompamos con esta dinámica mercantilista e individualista del mercado. Nos falta mucho camino por andar, por supuesto lo reconocemos, pero tenemos que impulsarlo constantemente, no solamente desde los gobiernos, sino también como comunidad de mujeres organizadas en el territorio de manera autogestiva y autoorganizada y que nos permita reivindicar también nuestro papel relevante en la formación de un mundo distinto. Esta tiene que ser nuestra tarea y debemos continuar con este trabajo que muchas mujeres además han impulsado incluso con sangre y que nos dieron la posibilidad hoy de arribar a transformar nuestros espacios de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Beatriz Minger. Te agradecemos muchísimo tu amable participación y quisiéramos, para poder retroalimentar con lo que amablemente nos has comentado, darle la palabra a nuestras invitadas para que hicieran algún comentario respecto a lo que nos has hecho favor de comentar. En consecuencia, escucharíamos a la maestra Diana Velázquez Sánchez. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Pablo Bazañas, por el espacio y saludo a mis compañeras panelistas el día de hoy. Pues solamente aquí recalcar y felicitar toda la labor que se está haciendo y además poner sobre la mesa el hecho de que la perspectiva de género sí se está transversalizando y sí la tenemos ya en todas las áreas tanto de los gobiernos locales como del gobierno de México. Entonces, todo esto que se menciona, la gran cantidad de programas, de proyectos, de acciones que se están llevando a cabo, pues sin duda nos acerca mucho más a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a rescatar lo que es nuestro derecho a la ciudad. Entonces, bueno, pues yo lo reconozco, lo felicito además, porque sin duda son también proyectos que están abonando a lo que estamos haciendo hoy desde el Estado de México. Tiene apagado su micrófono, doctor. Tenía mi micrófono apagado, perdón esta tecnología. Bien, vamos a escuchar algún comentario entonces, si nos fuera amable, de parte de la maestra Nina Carolina Izábal. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Beatriz, muy interesante, muy clara la presentación. Creo que justo tenemos que partir del hecho de que las mujeres y los hombres pues usamos la ciudad diferente, ¿no? Estos temas de estos pues comités en donde se escucha la perspectiva y también cómo viven las mujeres la ciudad es muy importante. Nosotras nos movemos muy distinto
en general a los hombres en la ciudad. Los hombres pues recorren distancias más largas en general y nosotras pues nos movemos más a una escala barrial. Entonces pues para empezar vivimos diferente, ¿no? En la ciudad usamos otros modos de transporte, necesitamos pues mejores espacios públicos, ¿no? Es diferente también el acceso que bien se señalaba a los temas de trabajo, que me parece muy importante la perspectiva que le da la Secretaría a nivel federal. Pues sí, o sea, es necesario, ¿no? Todas las medidas que podamos tomar desde nuestra posición y desde nuestras trincheras es de aplaudirse y pues yo me sumo a reconocer este gran esfuerzo que está haciendo la federación y pues que también, como bien mencionaba mi colega, la maestra Diana, pues que desde nuestras trincheras sigamos trabajando por mejorar las condiciones de las mujeres, que no es fácil y nos ha tocado, sobre todo en estas posiciones de servicio público, ¿no? Verlo y tratar de hacer un cambio. Entonces, pues creo que está de más decirlo, pero contamos con nosotras, ¿no? Entonces, muy, muy interesante y muy importante lo que menciona, también la posición de la tierra, ¿no? Cuánto se queda a tratar de ser un poco más una sociedad equitativa, somos más mujeres que hombres y de pronto no se accede a estos niveles, ¿no? Entonces, pues son temas estructurales, no nada más, pues, de usos y costumbres, sino estructurales que tenemos que ir cambiando. Entonces, me pareció ese dato súper interesante y ya más adelante, pues yo también les voy a platicar la perspectiva de la ciudad, bueno, la planeación urbana en el Estado de México con este enfoque de género. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, pues vamos a dar la palabra para que nos exponga respecto al derecho a la ciudad en perspectiva de género a la maestra Diana Velázquez Sánchez. Quiero comentar que la maestra Diana Velázquez Sánchez es maestra en alta dirección de gobierno y políticas públicas por la Universidad Ortega y Gasset. Actualmente es la directora general de perspectiva de género de la Secretaría de la Mujer en el Estado de México y ha sido titular de la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Desarrollo Económico también del Gobierno del Estado, subcoordinadora de Atención Ciudadana de la Oficina de la Gubernatura del Estado de México, coordinadora del voluntariado de la Secretaría de Educación del Estado y encargada del Centro de Atención a las Mujeres Víctimas y Familiares del municipio de Toluca. Yo quiero agradecerle mucho a nuestra amiga, mi querida amiga Diana, la gentileza de acompañarnos en este momento para platicar justamente cómo se incide en la instrumentación de acciones para garantizar el derecho de las mujeres a la ciudad. Entonces dejamos pues la atención a la maestra Diana Velázquez Sánchez. Muchas gracias, Diana. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, director. Primero que nada, pues sí, agradecer este espacio que nos brindan hoy a la Secretaría de la Mujer y en nombre de mi titular, la doctora María Isabel Sánchez Holguín, agradecer estos espacios que siempre a una secretaría tan joven como lo es la nuestra, que tenemos apenas un año de creación, pues siempre definitivamente nos sirven para darnos a conocer, para dar a conocer lo que estamos haciendo, pero también para hablar todavía de los retos que hoy tenemos y estos espacios que nos brindan y el gran apoyo y el gran cobijo que nos han dado otras dependencias, en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, pues de verdad que son espacios que a nosotras nos sirven, que reconocemos, que valoramos. Entonces, con eso quisiera empezar y además reconociendo también el trabajo y la trayectoria de quienes hoy me acompañan en el panel, que estuve revisando un poco acerca de ellas y ahora que la escuchaba, y siempre ver a más mujeres en espacios de toma de decisión y mujeres sobre todo con perspectiva de género, que es una parte relevante y que es una parte importante porque el hecho de ser mujeres no necesariamente nos da perspectiva de género, pero ver a mujeres como ellas que lo manejan perfecto, pues a mí sin duda me da muchísima paz, nos motiva a quienes estamos dentro de la teoría de género o dentro, o quienes nos catalogamos como feministas o dentro del movimiento feminista, pues sin duda eso nos motiva y nos compromete a seguir trabajando. Pero pues para entrar un poquito más en materia, yo voy a tratar un poco más el tema sí del derecho a la ciudad desde una visión quizás feminista o desde lo que ha sido los feminismos, el feminismo urbanista. Y antes de eso quisiera decirles, y antes de pasar a una breve presentación que tengo preparada,
pues creo que lo primero sería hablar de lo más básico cuando nosotros hablamos de teoría de género. Y lo tengo que decir, quiero decirles que cuando yo antes decía, en algún momento tenemos que dejar de decir sexo, género, para iniciar todas las conferencias, todas las participaciones, pero es bien importante que cuando ustedes hablan o cuando hablemos de las mujeres, de sus derechos, de las niñas, de las adolescentes, y cuando hablamos del por qué todavía tenemos tantas desigualdades y por qué hay retraso, no podemos empezar a hablar de eso sin antes comprender muy claro qué es sexo, qué es género y qué es lo que ha hecho que estas diferenciaciones, que esta subordinación entre géneros, es decir, que lo masculino siempre sea mejor, más fuerte, mucho más esperado que lo femenino, cómo es que eso nos va afectando en el día a día y llevándolo a un extremo o llevándolo a puntos muy específicos, en este caso, por ejemplo, en la construcción de las ciudades o en cómo se vive en las ciudades. Entonces, si me permiten, sí tengo que hacer primero esta puntualización. Lo primero sería decir que sexo es esta condición biológica de nacer hombre o de ser mujer. Es esta condición que no va a tener un cambio, es decir, es biológico y se rige por lo que vemos, ¿no? Por un fenotipo. Y después, cuando hablamos de género, porque eso es bien importante, porque voy a mencionar en algunos momentos o muchos momentos, y lo han mencionado, lo mencionó incluso ya quien me antecedió, pues al final no podemos hablar de perspectiva de género sin entender qué es género. Género es lo femenino y lo masculino. Lo femenino, digamos que esto es una construcción social y cultural. Lo que nos han enseñado es que las mujeres deben de ser femeninas y los hombres masculinos. Sin embargo, esto no siempre es así, no es una norma y no se da de manera natural. Por eso se dice que el género es una construcción social. Es decir, el género es lo que nos dice que lo femenino, el ser femenina es ser dócil, es estar relegado al área privada. El ser femenino es ser emocional, lo femenino es incluso ahora, desde hace unos años, porque antes, por ejemplo, hace siglos, el rosa no necesariamente representaba a las mujeres, pero bueno, ahora sí, ¿no? Entonces es lo rosa, es lo emocional, es lo débil, lo vulnerable, y por otro lado, lo masculino, que es lo fuerte, es proveedor, es liderazgo, es potencia, es velocidad. A eso se atañe lo masculino. ¿Y cuál es el tema? Que lo masculino se le ha dado a los hombres. Y al ser lo masculino más importante desde esta construcción social que lo femenino, entonces las mujeres hemos ido quedando relegadas a lo largo de la historia y hemos presentado una desventaja histórica. Entonces, es justo desde ahí que empiezan a surgir pues movimientos feministas que no son nuevos y que me interesa pues sí hoy hablar de esto porque los movimientos feministas, por ejemplo, retoman un punto que es el feminismo urbanista. Y este feminismo urbanista, ¿de qué ha hablado? Bueno, de cómo se han ido construyendo precisamente las ciudades y de cómo las mujeres han sido violentadas en su derecho a la ciudad. Y para poder empezar a hablar de eso, tal vez lo primero sería decir o irnos a pensar cómo se fueron diseñando las ciudades, bajo qué lógica. Las ciudades fueron diseñadas bajo una lógica androcéntrica. ¿Por qué? Pues porque había una condición muy clara. Los hombres eran los que salían a trabajar. Entonces, las primeras ciudades, por ejemplo, que se forman con la revolución industrial, hacían que evidentemente todo lo que estaba afuera, los medios de transporte, los caminos, pues al final estaban vistas, creadas, diseñadas desde una visión androcéntrica. ¿Por qué? Porque las mujeres no estaban en el espacio público, las mujeres estaban, y hoy todavía muchas siguen ahí en el espacio privado. Entonces es por esto que las ciudades empiezan a diseñarse desde esta perspectiva y pues es hasta ahora que las mujeres también estamos ocupando ya las mujeres estamos ocupando ya el espacio público, que entonces empezamos a encontrar
que existen estas desigualdades y las empezamos a hacer notar. Y quien las ha hecho notar, muchos son movimientos feministas o desde el feminismo urbanista, que aunque esto no es nuevo, o relativamente sí, porque podemos decir que estos temas de derecho a la ciudad pues tienen poco más de 50 años, entonces sí es relativamente nuevo, se ha ido enriqueciendo con muchas aportaciones de carácter teórico, de movimientos sociales, pero además está legitimado en agendas nacionales, en agendas internacionales. Tenemos la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que además también dio pie a la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, en donde se habla que justamente los espacios deben de ser mucho más igualitarios, mucho más inclusivos y mucho más justos. Pero es obvio el por qué estas nociones tienen muy poco tiempo, porque pues al final las mujeres también tienen relativamente poco tiempo habitando este espacio público. Entonces, ¿por qué es importante el rescatar estos espacios? Bueno, pues porque nos hablan de seguridad, de ciudadanía, de un sentido de pertenencia, y nos habla de tomar en cuenta a la mitad de la población que también hace uso de estos espacios y de todas las violaciones que hemos sufrido las mujeres en este derecho a la ciudad. De ahí la importancia de que se nos pueda tomar en cuenta, de que se nos pueda escuchar. Yo platico con mucha gente y cuando hablo, por ejemplo, de algunos otros tipos de feminismos como es el feminismo urbanista, yo creo que a veces no se le encuentra tanto sentido, pero las mujeres, y quienes hoy nos estén escuchando, las mujeres entendemos perfectamente todas estas cuestiones que no se tomaron en cuenta en las ciudades o en los edificios o en el transporte público, porque somos quienes las vivimos. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que entender qué es perspectiva de género. Y la perspectiva de género es entender que las mujeres y los hombres viven mundos distintos, con necesidades distintas, desde el momento en el que se levantan, viven una familia distinta, viven el trayecto al trabajo de una manera distinta, la oficina de manera distinta. Entonces, ¿cómo podemos entender este punto de tener perspectiva de género en las ciudades? Necesitamos entender, por ejemplo, que las mujeres usan tacones porque así se les ha pedido muchas veces que acudan a sus espacios de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Pero encontramos espacios de trabajo con lugares, con estacionamientos que tienen adoquín, o encontramos puentes peatonales que no toman en cuenta que las mujeres también por un estereotipo, pues muchas veces se nos ha pedido o se nos dice que es mucho más esperado o mucho más correcto que usemos falda o vestido, pero encontramos escaleras en los puentes peatonales que tienen huecos entre ellas, o encontramos horarios en el transporte público que no tienen nada que ver con el tipo de movilidad que tienen las mujeres, que se le ha denominado una movilidad de estrella, a diferencia de la movilidad de los hombres, que es un péndulo, normalmente es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Las mujeres tienen una movilidad muy distinta. Normalmente las mujeres salen, van a dejar a los hijos a la escuela, a veces regresan a sus casas, hacen trabajo dentro del hogar y después tal vez van al súper, después vuelven a la casa, después regresan por los hijos, van a alguna actividad de cuidados por la tarde, etcétera. En las tardes salen para cuestiones de la papelería y demás. Estas son cuestiones que parecieran muy básicas y parecían muy simples. Incluso las digo y suena, claro, pues eso es súper simple. Sí, es simple. Sin embargo, no necesariamente eso se ve siempre reflejado dentro de las políticas públicas y eso lo tenemos que tener en cuenta. El derecho a la ciudad tiene que estar dentro de las políticas públicas. Hoy está dentro de las políticas públicas, como seguramente ya lo comentará quien hablará después de mí, pero necesitamos este derecho a la ciudad que tenga los tres elementos que lo conforman, que son ciudad, ciudadanía y espacio público. De ahí, bueno, creo que ya me extendí muchísimo en esto y ni siquiera he puesto la presentación, pero bueno, esto es como un poco del contexto de lo que tenemos las mujeres, de por qué las mujeres siempre hemos sido invisibilizadas en muchos espacios,
pero hoy tenemos la obligación de retomarlo. No sé si pudiéramos poner mi presentación, no sé si si le hicimos por ahí llegar. Y me voy muy rápido, creo que ya hablé 10 minutos, ¿verdad, doctor? No, adelante. Tú directamente, si la tienes en tu equipo, estás habilitada para ponerla. Ay, ok. Es que creo que no la tengo aquí, ¿verdad? No. Ah, bueno, No, si nos las mandas, con mucho gusto la ponemos nosotros. la mando en un segundo. Bueno, pero bueno, entonces básicamente ese sería el tema con respecto a las ciudades. A ver, un segundito, si se las puedo mandar. Y ya nada más me voy muy rápido, perdón, pensé que... Listo. Pero bueno, de todas maneras voy hablando de lo que viene en la presentación. Y que justo entonces, ya te la envié, doctor. Muchísimas gracias. Pero bueno, entonces, ¿por qué debemos entonces, y ya cierro muy rápido, pero entonces, ¿por qué debemos planificar las ciudades con perspectiva de género? Pues porque todas las políticas públicas transversales justamente buscan realizar los derechos humanos de todos y lograr la igualdad entre géneros, así como el empoderamiento de mujeres y de las niñas. Hay observaciones internacionales de no dejar a nadie atrás, eso lo tiene muy claro la Agenda 2030, no dejar ningún territorio atrás, y esa parte es importante. Entonces, todas necesitamos tener el derecho a la ciudad. ¿Por qué decimos desde los feminismos que se nos ha quitado el derecho a la ciudad? Yo les puedo decir que hay muchísimas mujeres que, si ustedes les preguntan, no salen a hacer ejercicio ni disfrutan del espacio público porque no se sienten seguras en ese espacio público. Y ahí es en donde tenemos que hablar de perspectiva de género. Si ustedes se imaginan a un hombre por la noche caminando en un parque oscuro y se imaginan a una mujer por la noche caminando en un parque oscuro y solitario, en su cabeza yo les aseguro que hay alguien que les parece mucho más vulnerable que otro, y seguramente es la mujer. Entonces, tenemos que ir hacia el rescate de espacios públicos, que esta parte es muy importante y que yo sé que desde el gobierno del Estado se tiene en cuenta. Hace una semana, nuestro señor gobernador inauguró el Parque Fundadores, por ejemplo, en la ciudad de Toluca, y este rescate de espacios públicos nos regresa, nos reivindica en este tema el derecho a la ciudad, evidentemente a todas las y los mexiquenses, pero particularmente las niñas, las mujeres y las adolescentes. El tener estos espacios de vuelta es muy importante. Si podemos irnos a la tercera lámina, por favor. En la que vamos a hablar de cómo estamos las mujeres haciendo ciudad. Entonces, estamos haciendo ciudad desde los movimientos, buscando espacios públicos inclusivos, que era lo que yo decía, ¿no? ¿Qué actividades se pueden desarrollar en las cuales las mujeres se sientan parte de? También en temas de vivienda. Este tema de vivienda también es importante. Muy pocas mujeres en el mundo son propietarias por ejemplo, de una vivienda, y mucho menos aún en algunos países, sobre todo, por ejemplo, en África, muy pocas mujeres pueden tener acceso a una propiedad de tierra. Esa parte es muy importante. También lo que ya les decía, tenemos que hacer mucho más accesibles los entornos urbanos. Esos medios de transporte tienen que ser pensados con diferentes horarios. Eso es tener perspectiva de género. Revisar cuáles son los horarios que tienen las mujeres, que además, como ya lo decía, su movilidad se da en forma de estrella, o así se le ha llamado. La siguiente, por favor. Tenemos que atender temas de servicios, de infraestructura, de mobiliario, atender todo esto de manera inclusiva. Tenemos que entender, cuando hablo de manera inclusiva, tenemos que entender que en nuestra cabeza, cuando yo digo mujer, aparece un estereotipo de mujer, pero somos muchos tipos de mujeres. Hay mujeres indígenas, hay mujeres con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, hay mujeres de una gran diversidad. Eso es a lo que le hemos llamado interseccionalidad. Las ciudades deben de planearse con interseccionalidad para niñas, para mujeres y para adolescentes. Necesitamos hablar de lo que yo les decía, de la seguridad, cuáles son los elementos que podemos hacer para que se disminuyan los riesgos sociales. También desde el feminismo urbanista, pero también desde el ecofeminismo se ha pugnado por tener
espacios verdes, por ejemplo, una adecuada gestión de agua, de residuos. Eso también es ir rescatando nuestro derecho a la ciudad. La que sigue, por favor. Aquí es un poco de lo que yo les decía, ¿no? Las ciudades tienen patrones masculinizados y necesitamos verlo, pero además actuar en consecuencia, estar sensibilizados y estar sensibilizadas, porque de verdad las mujeres cuando estamos en el espacio público tenemos distintas necesidades y eso tiene que ser atendido. Estamos hablando de más de la mitad de la población, o al menos en el Estado de México, la entidad con el mayor número de mujeres en el país. Las mujeres necesitamos estar en este rediseño de las ciudades, necesitamos que nos den espacios en las mesas en donde se toman estas decisiones. Que además yo sé que, por ejemplo, acá en nuestra Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, un gran número de mujeres participan y eso es algo que a mí también me da muchísimo gusto a niveles de toma de decisión. La siguiente, por favor. Aquí nada más, muy rápido, decirles que dentro del Estado de México tenemos equidad de género en los instrumentos de planeación. El Plan Estatal de Desarrollo es el primer plan que está desarrollado desde, con una contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y en nuestro Plan Estatal de Desarrollo, el eje transversal 1 es la igualdad de género. Y desde aquí parte también la acción afirmativa de la creación de la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, con todas las acciones tendientes a la transversalización de la perspectiva de género, a la prevención y atención a las violencias, pero también a la contribución hacia la igualdad sustantiva. La que sigue, por favor. Esta es mi última diapositiva. Tenemos proyectos estratégicos dentro del Gobierno del Estado de México y muchos de ellos están siendo aterrizados ya desde la Secretaría de la Mujer. Sin duda nos falta mucho, hay muchos retos en temas de perspectiva de género, hay muchos retos todavía, muchos espacios, muchas oportunidades, muchas puertas por abrir para las mujeres. El Foro Económico Mundial habla de que estamos a 130 años, estábamos a 100. Después de la pandemia, estamos a 130 años para lograr cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Eso no debe desmotivarnos, es un camino en el cual ya estamos andando. El hecho de que hoy existan este tipo de espacios en los cuales se hable de que las mujeres deben de tener una participación en la construcción, en la planificación de las ciudades, nos habla de grandes avances. Estamos hablando de que las mujeres antes ni siquiera podíamos tener acceso al voto, a la universidad, a poder escribir un libro, por ejemplo. Entonces, hoy el tener acceso a este tipo de paneles y que se realicen desde el Gobierno del Estado de México nos habla de que hay pasos grandes que se están dando y aunque nos falte mucho, al menos ya lo estamos visibilizando. Desde la Secretaría de la Mujer estamos yendo hacia la sensibilización y yo con eso cerraría. Creo que lo importante, si me permiten englobarlo todo, es entender que mujeres y hombres vivimos mundos distintos, vivimos ciudades distintas desde necesidades distintas. Por eso necesitamos dar soluciones diferenciadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Diana Velázquez, por tu amable participación. Y como es la dinámica de esta mesa, vamos a escuchar a Nina Izábal en sus comentarios respecto a lo que nos ha expuesto Diana Velázquez. Adelante, Nina, por favor. Muchísimas gracias. Muy interesante. Me gustó mucho tu presentación porque justo das todo el contexto. Yo ahorita les voy a platicar de los instrumentos, ¿no? De planeación, el cómo lo hacemos, pero escucho, o sea, toda la razón, ¿no? Desde, pues, lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo lo bajamos a una política pública que impacte? ¿No? Esa es la clave y ese es, digamos, el reto que tiene la Secretaría de la Mujer. Hay mucha información que si se toma con perspectiva de género va a impactar en los temas, sobre todo a nivel municipal, ¿no? O sea, necesitamos que permee el mensaje, ¿no? En el Gobierno del Estado estamos claros, ¿no? De alguna manera la Secretaría de la Mujer, como tú dices, lleva un año, pero es muy importante y se han movilizado mucho los conceptos, ¿no? Que a veces como que no se escuchaban y esa visibilidad es súper importante. Y ahora el reto, a ver que entran las nuevas autoridades municipales, es que permee que baje esta política pública, ¿no?
Entonces, creo que este contexto histórico nos va a servir para el debate que estamos instaurando ahorita. Digo, creo que sobra decir, ¿no? Que sí hay un movimiento diferente, que lo vivimos diferente, pero además, ¿qué podemos hacer puntualmente? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas en el Estado, sobre todo siendo un Estado tan contrastante, tan diverso, ¿no? O sea, el tema de la perspectiva de las mujeres indígenas que hablaban también hace un ratito la doctora Corina, ¿no? Lo que tú mencionabas. O sea, ¿cómo? Ok, ya pusimos en el debate el tema de la mujer. Ahora, ¿cómo lo vamos a desglosar dependiendo las regiones, los grupos poblacionales, ¿no? Entonces, sí es un reto, pues, muy importante. Y creo que la Secretaría de la Mujer, y aprovecho el espacio y el tiempo que me da el doctor Basaños, pues para felicitarlas y pues que tengamos puentes, ¿no? En este tema de políticas públicas y acciones puntuales que beneficien a las ciudadanas. Gracias, doctor. Gracias, Nina. Doctora Beatriz Minger, porfa, adelante. Claro. Diana, pues te felicito igual, muy, muy interesante y qué bueno que se estén tomando en cuenta todas estas acciones en los gobiernos locales. Es muy importante que se empiece a no solamente utilizar un lenguaje distinto, sino que más allá del simbolismo que implica el lenguaje, que sea una expresión de una realidad que se está modificando, ¿no? Que al final es eso lo más importante, no modificar solamente el lenguaje, que terminaría siendo muy aparencial ese cambio, ¿no? Necesitamos profundizar y llegar a la base de este borrado de las mujeres que se ha generado, no solamente en los espacios urbanos, sino también en los rurales, ¿no? Pero tú haces énfasis en lo urbano y eso es muy importante y muy interesante, justamente porque la mayor parte de la población vivimos en ciudades, ¿no? Y entonces somos las que hemos vivido también de manera bastante profunda estas desigualdades que se han generado desde hace muchas décadas, ¿no? Es muy profundo, siglos de hecho, en donde la mujer ha sido marginada, segregada, de los espacios de decisión, y esto es muy importante, cómo empezamos a fortalecer una democracia participativa en donde la mujer efectivamente tenga derecho a la ciudad, no solamente en términos de el derecho que tenga a algunas mejores condiciones de vida, ¿no? Sino también el derecho a transformar la ciudad, ¿no? Hacerla de ella, apropiarse de ella y a generar una nueva visión desde la mujer con un sentido mucho más comunitario, mucho más solidario, como regularmente somos las mujeres, ¿no? Entonces, pues te felicito, Diana. Me encantó tu ponencia y seguramente seguiremos en contacto porque, como decía bien Nina, nos necesitamos, ¿no? Y nos tenemos aquí. Sí. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, Diana? Adelante. Te vi como con ganas de retroalimentar. Siempre tengo ganas de hablar, ¿verdad? Más. No, muy contenta yo también de compartir con ustedes y del espacio, y solamente para ahí comentarle también a Nina que sabemos que necesitamos entender qué está pasando dentro de cada una de las localidades con las mujeres y con los hombres, y por eso desde la Secretaría de las Mujeres, desde esta dirección general que hoy me toca encabezar, se está generando el cuarto Atlas de Género en el país. Y eso nos va a permitir, y que además tenemos contacto con cada una de las dependencias, que ustedes también nos han dado muchos datos. La verdad es que nosotros lo que estamos haciendo es recabarlos y sistematizarlos, digamos, pero en realidad eso es una política pública que, bajo la instrucción del señor gobernador, del licenciado Alfredo del Mazo, pues nos va a permitir, por ejemplo, empezar a hacer esta planeación. Hablando, por ejemplo, simplemente en este punto de desarrollo urbano, podemos saber qué es lo que requieren las mujeres dentro de cada una de las distintas localidades. Entonces, solamente eso lo quería poner sobre la mesa porque me parece que es un proyecto, más bien es una política pública y un legado de esta administración que sin duda va a ayudar muchísimo a dar respuesta muy específica a problemáticas muy específicas. Muy bien, pues muchas gracias, Diana, por tu comentario. Y vamos a continuar en nuestro conversatorio escuchando justamente a la maestra Nina Izábal Martínez. Quiero comentar que la maestra Izábal Martínez es licenciada en urbanismo por la UNAM y maestra en finanzas
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, actualmente la directora general de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, y ha sido titular de la Coordinación Internacional de Banobras, consultora nacional para ONU Habitat México y asesora de la Coordinación de Desarrollo y Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Es para mí un gusto que nos acompañe Nina Izábal, justamente para comentarnos cómo han sido estos avances en la nueva agenda urbana en el Estado de México, para instrumentarla desde la perspectiva de la equidad de género. Adelante, Nina, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por el espacio. Saludo nuevamente a mis compañeras. Yo voy a hacer una presentación, derivado de la política federal que nos platicó la doctora Corina y de la perspectiva de género en las políticas públicas estatales que mencionó la maestra Diana. Yo desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, desde la Dirección General de Planeación Urbana, les quiero platicar qué estamos haciendo y hacia dónde iría la política en este sentido, ¿no? Bueno, como ustedes mencionaron, pues el marco legal ya está dado, ¿no? O sea, necesitamos reducir la discriminación motivada por el origen de género. Ese es el reto, ¿no? Mejorar la igualdad, la no discriminación y la equidad en todos los contenidos de la Constitución. Entonces, pues, suena muy amplio, suena muy ambiguo, pero pues necesitamos ahí sí ponernos a trabajar y ponerle este enfoque a nuestra chamba, ¿no? A nuestros quehaceres. En el Estado de México tenemos además 4 temas importantes. Uno es la igualdad jurídica entre hombre y mujer, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres, ¿no? Digo esto muy general. ¿Dónde tenemos más mujeres en el Estado? Aquí en el mapa lo pueden ver, ¿no? Porque ya vamos focalizando pues la política. O sea, uno de los municipios que más mujeres tiene, por ejemplo, pues es Iztapaluca, pues importante considerarlo, ¿no? ¿Cómo se mueven las personas? Voy a dar como un poquito de diagnóstico en las mujeres, que era, ya Dianita lo mencionó, pero pues tenemos que más o menos el 80% de las personas al menos realizan un viaje entre semana, y la mayor parte de los viajes pues los hacen las mujeres. En la zona metropolitana el 50% y en la Ciudad de México el 51%, ¿no? Entonces ya de entrada pues ahí tenemos que ponerle un enfoque general. ¿Cómo se mueven las mujeres? En taxi, sí, pero más caminan. El 71% de las mujeres caminan, los viajes los hacen caminando. Entonces la calle pues es un tema. O sea, si mejoramos nuestras calles, nosotros creemos que si mejoramos nuestras calles con un enfoque de género, bueno, vamos a cambiar importante la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? El 25% se mueve en metro, que digamos aquí el hombre pues se mueve más en metro, el 34%. Las mujeres usan también mucho la moto, la bicicleta, pero bueno, ahí como son trayectos más largos, pues los hombres tienen este tema. Lo importante es que las mujeres caminan más que los hombres, ¿no? Lo que ya poniendo en datos un poquito lo que ya mencionaba, ¿no? A ver, las mujeres llevan a sus hijos a la escuela 3 veces más que los hombres. Ese es un tema a considerar. Realizamos más, las mujeres que trabajan tiempo parcial y que además tienen hijos realizan más traslados que las que trabajamos de tiempo completo, ¿no? Es 2 veces más probable que un hombre realice viajes en bicicleta respecto a una mujer por motivos de seguridad, y un poco también lo que mencionaba Diana, ¿no? El tacón, la falda, etcétera. Una de cada 4 mujeres ha experimentado algún tipo de acoso en el transporte público. Ese también es un tema importante. Con tocamientos o manoseos, el 8% tienen miedo de ser atacadas sexualmente en la calle, y 31% está preocupada de ser víctima de un robo, y más o menos en el espacio público. Bueno, estos datos están en la encuesta de origen destino y también en una fuente de ONU Habitat. Lo que mencionaba Diana muy rápido, ¿no? Los viajes pendulares que hacen los hombres a la gente que trabaja a tiempo completo, y los viajes encadenados, o sea, vas por el hijo, vas a la tortillería, vas a la carnicería y te regresas a tu casa, ¿no? O sea, los viajes más pendulares o encadenados. Los hombres usan más tiempo el transporte privado y las mujeres usan más tiempo el transporte público, y como decíamos, caminamos más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el espacio público? Pues que nos sentimos inseguras, o sea, está deshumanizado, es inequitativo, es inseguro. La mitad de la población se siente así, entonces necesitamos atacar esos temas. Voy a entrar un poquito a los temas más complicados de este pues sí, tópico.
pues los municipios que tienen más feminicidios, ¿no? Ahí buscábamos cómo territorializamos esta problemática. Tenemos 19 municipios con una grave problemática, ¿no? Toluca, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Nesa, Almoloya de Juárez, Teoloyucan, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco, Atizapán, Chalco, Cuautitlán, Izcalli, Huehuetoca, Tecámac, Tepozotlán, Texcoco y Zumpango, pues que son los que concentran la mayor cantidad de feminicidios. Ahora, ¿cuáles tienen alerta de género? Que ese es un tema, ¿no? Necesitamos pues que actualicen los municipios sus alertas de género, porque esto nos da datos también, nos da acceso a información, ¿no? Pero, digamos, estos son los que tienen alerta de violencia de género, y ahorita que la maestra Velázquez mencionaba que van a hacer un atlas, pues a nosotros nos sirve muchísimo esa información, porque la territorializamos, ¿no? Estos son los 11 municipios que tienen alerta de género, y por ejemplo, antes esta información se hizo con la Secretaría de Seguridad y con el Consejo de la Mujer, que ahora es la Secretaría, pues se mapearon las colonias con mayor incidencia de género, ¿no? De violencia de género o de delitos de género, digamos. Entonces, pues esto nos permite también ir focalizando las acciones que hay que tener en el espacio público. Digo, mucho este problema, ¿no? Es al interior de las viviendas, por supuesto, pero pues desde la parte territorial, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el mapa de Chalco con las colonias con mayor incidencia de delitos de género en rojo. Este es el caso de Chalco, el caso de Chimalhuacán, ¿no? Que por ejemplo este caso fue muy interesante porque cuando actualizamos el Plan Municipal de Desarrollo de Chimalhuacán en 2018, metimos esta información al plan, ¿no? Al plan. Entonces, los proyectos y las acciones orientadas para el espacio público pues están justo focalizadas a que en estas zonas tengan un mayor peso. Entonces, esto es muy importante porque lo queremos bajar a proyectos, no que se quede en un diagnóstico, en un plano pues de política pública nada más, sino que baje a proyectos, ¿no? La planeación tiene que bajar a proyectos. En Cuautitlán Izcalli tenemos el mismo caso, en Ecatepec, ¿no? Las zonas como más calientes, digamos. En Iztapaluca, que estamos por actualizar el plan y que también cuenta con esta información. Naucalpan, Nesa, muy grande, ¿no? El tema ahí. También ver, pues, qué sí está funcionando en las ciudades donde no hay tanta incidencia es importante. Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco, y bueno, ¿qué nos pusimos a reflexionar? El espacio público es en donde se manifiesta la crisis de las ciudades, ¿no? Los nuevos fenómenos urbanos, lo que estamos viviendo, ¿no? Todo esto de la pandemia, el trabajo a distancia, van a cambiar y están cambiando las ciudades. También la nueva forma en la que se hacen espacios públicos, ¿no? Más comerciales, las plazas, los conjuntos urbanos cerrados que tienen un espacio público distinto al que tiene la ciudad. Entonces, sí hay teorías que dicen, bueno, pues estos lazos sociales se están fragmentando y se puede perder el espacio público. Entonces, hay que darle nuevamente su carácter de relevancia porque todos lo sufrimos todos los días o lo disfrutamos todos los días. En la calidad del espacio público se puede ver la intensidad y la variedad de las relaciones sociales que tenemos en una ciudad. O sea, si vemos niños en la calle, es una ciudad más exitosa, ¿no? Por ejemplo, ese es un indicador que existe. Y sí, en los últimos años se ha visto pues mermado por el tema de la socialización vía redes sociales o internet. Entonces, bueno, necesitamos volverle a dar a la ciudad, al espacio público ese valor que tiene, ¿no? Como un democratizador, ¿no? Para tener pues una convivencia mucho más armónica, reducir la desigualdad y también pues tener una sociedad más comunicada, más fuerte, comunidad. Hay que hacer, eso va a reducir la inseguridad, ¿no? Un tercio de las superficies de las ciudades en general son espacios públicos, entonces sí es pues, importante, ¿no? El 30% de nuestros espacios son espacio público y pues lo principal es la calle. Si invertimos además en el espacio público, no nada más aumenta la parte turística de las ciudades, sino también el comercio minorista, ¿no? La gente que abre su local. O sea, si tenemos buenos espacios, pues también apoyamos a la economía local y en general. Las políticas globales que tomamos, que además, como mencionaba Diana, están en el Plan Estatal de Desarrollo, pues es la Agenda 2025, la nueva Agenda Urbana, como mencionaba el doctor Basáñez,
Y tomamos algunas metodologías. Sé que tenemos el tiempo un poquito corto, entonces voy a ser breve. Pero bueno, algunas metodologías que tomamos en cuenta para la psicología ambiental, o sea, porque hay dos temas, el tema de la seguridad en general, ¿no? Y el tema de la incidencia delictiva por la situación del entorno, ¿no? La incidencia situacional del delito, que es pues que está descuidado, se ve mal, tienes como ciertos puntos ciegos, ¿no? Y ahí se esconde el malo, entonces te pueden asaltar, etcétera. Entonces, pues eso es lo que aborda esta política, ¿no? Necesitamos 5 temas. Ver cómo está la contaminación del entorno. Hemos visto que ha habido más violencia tanto regional como internacional por malos espacios. Cómo impacta pues, lo que mencionábamos, ¿no? La tecnología y la vida familiar, cómo se ve mermada y la vida social. Necesitamos también por tema de COVID, pues mejores medidas de distancia, ¿no? Y también tomar en cuenta cómo van envejeciendo nuestras sociedades. Algunos puntos principales para prevenir estos temas de incidencia situacional de la violencia son pues que el espacio sea visible, ¿no? Necesitamos un diseño de calles que permita los pasos peatonales, ciclistas, o sea, que haya mejor convivencia en los modos de transporte. Dice, el espacio visible, pues por supuesto implica que no haya puntos ciegos. Los muros y las bardas son un problema, ¿no? Porque limitan la visión natural. La iluminación y que no haya tampoco una iluminación exagerada que no te permita ver, ¿no? La señalización y los espacios bien equipados, ¿no? O sea, que haya bancas, que te puedas resguardar, etcétera. Transporte de paradas de transporte público, paradas de transporte, perdón, pues adecuados, etcétera. Necesitamos generar espacios que tengan vitalidad, ¿no? Que haya actividades que puedan ser utilizadas por diferentes grupos, edades, orígenes, etcétera, que esté vigilado pero natural, ¿no? O sea, que tú puedas ubicar a la gente que está ahí, a tus vecinos, y si hay un factor externo, perjudicarlo, y comunitario, ¿no? La parte vecinal es clave. Nos basamos un poquito, les voy a platicar que en la Secretaría acabamos de lanzar un manual de imagen urbana y espacio público basado en una metodología internacional que es pues la prevención de la delincuencia mediante el diseño del entorno, ¿no? Entonces se busca la prevención social, la prevención situacional, el diseño ambiental e impulsar la cohesión social. Los controles naturales de los accesos, ¿no? Por ejemplo, en este esquema podemos ver pues que hay una visual natural, que hay banquetas amplias, compartidas, ¿no? Donde se puede pasar, la vigilancia natural, que no tengas obstáculos, ¿no? Por ejemplo, árboles que te tapen o arbustos. Aquí otro ejemplo, ¿no? El tema de los muros que mencionábamos. Bueno, tener ventanas sirve mucho. La verdad es que tienes ahí como factores externos de vigilancia natural. Es muy importante. Esto nos va a permitir pues temas de también en los parques, ¿no? Pues que haya recreación y esparcimiento, deporte, en algunos casos autoempleo. Pero bueno, aquí digamos la máxima es la forma en que diseñamos nuestras ciudades es además una forma en este tema de enfoque de género muy importante, pero además nos puede servir también para reducir el tema de cambio climático, que ahora pues tenemos que incluir esta política también. Entonces nosotros en la Secretaría elaboramos el Manual de Imagen Urbana y Espacio Público para el Estado de México, que lo que busca es tener estándares mínimos de calidad para diseñar nuestras calles, ¿no? O sea que cómo se hacen las rampas, cómo se hacen las banquetas, cómo poner una luminaria, qué tipo de plantas sembrar en las banquetas, en los camellones, en los parques. Nos basamos y compartimos este manual. En México hay nada más uno a nivel nacional, ¿no? Que es el diseño vial para ciudades mexicanas. Está el manual de diseño urbano para el espacio público de Querétaro, del estado de Querétaro, que acaba de salir ahora en septiembre, y el manual de diseño de espacio público en Zapopan. Entonces no hay muchos manuales, pero esto nos condiciona muchísimo la vida de la ciudad. Lo compartimos con ONGs y asociaciones civiles que nos ayudaron con la revisión, como WRI México, el Colegio de Urbanistas, la OMX. Y por ejemplo, cuando estábamos preparándolo, se nos acercaron un colectivo de skaters y nos decían es que necesitamos mejores, ¿no? Lugares para patinar y no los están haciendo bien, entonces también los tomamos en cuenta. Y una ONG que nos gustó mucho trabajar con ella fue Exploradores de la Ciudad, que se dedican a hacer ciudades con perspectiva de infancia. También esto lo compartimos con el DIFEM, con el
con la Procuraduría de Protección de los Derechos para los Niños, Niñas y Adolescentes, y pues ellos nos dieron también muchos insumos para poder tener pues una perspectiva de infancias en el espacio público. Entonces, hay 3 pilares importantes en este manual. La accesibilidad universal, ¿no? Por ejemplo, en esta foto podemos ver cómo las rampas están súper mal hechas en general, ¿no? O sea, necesitamos de verdad que se puedan usar. La perspectiva de género en el espacio público, o sea, que pueda ser caminable, que te sientas seguro, propiciar la vigilancia natural, el tema de los materiales que se recomiendan, ¿no? Lo mencionaba Diana, pues que los adoquines a veces no te permiten con una mejor movilidad, ¿no? O que si traes una carriola no puedes pasar en una banqueta. Y la perspectiva de infancias, o sea, hay una metodología en el manual de cómo preguntarle a los niños y cómo incluirlos en el tema de planeación urbana, ¿no? O sea, qué talleres hacer para que los municipios, que son los responsables del desarrollo urbano, conforme a sus facultades constitucionales, pues puedan tener herramientas que les sirvan para poder incluir a estos actores que ya de por sí tienen una escala diferente a la nuestra, no son chiquitos, entonces en la ciudad pues diferente. Entonces muy importante. Tenemos esta guía, no es una guía muy práctica, muy esquemática, o sea, no es digamos la conclusión de diferentes estudios y de diferentes metodologías y visitas de campo que se hicieron para ver pues cómo serían unos espacios ideales, ¿no? O sea, el estándar mínimo de calidad que debemos tener, cómo hacer las calles, qué tipo de espacios de recreación y de deporte se pueden hacer, la vegetación que es muy importante, o sea, normalmente cuando vamos a una ciudad pequeña o a un pueblito, ¿no? Pues ya una entrada de un poblado, vemos que siembran ficus y no siempre son pues la planta ideal, ¿no? Entonces ya hicimos con el equipo de paisajistas de la Secretaría pues una clasificación por región de qué tipo de plantas, o sea, viene un catálogo que se recomiendan para los municipios para que siembren, ¿no? Y en qué escala, o sea, en la banqueta pues son arbustos, porque si no se truenan la infraestructura, se truenan las banquetas, no hay movilidad. En los camellones sí puedes poner otro tipo de planta más grande. En los parques, pues los grandes árboles, ¿no? Entonces ahí ya lo hacemos una clasificación. También la señalética, qué significa el color azul, qué significa el color rojo, qué significa el color amarillo, ¿no? Para que pues podamos también estandarizar. Los municipios son muy diversos, ¿no? Entonces poder tener herramientas que estandaricen, que nos permitan justo tener pues ciudades un poco más homogéneas. Los materiales, ¿no? ¿Qué material permea? ¿Cómo poner una jardinera que si llueve pues pueda, no se inunde, ¿no? No se encharque, sino que pueda permear. Y el mobiliario también. Entonces, es una guía muy práctica que desarrollamos con pues los criterios de visibilidad, que sean espacios vitales, que estén vigilados, señalizados, que haya buen mobiliario y que sean comunitarios también, ¿no? Por ejemplo, es el mapa de justo las macroregiones, cómo las fuimos separando para que los municipios tengan herramientas para poder tomar sus decisiones. Entonces yo nada más por último quiero compartirles la página de la Secretaría en donde pueden conocer este manual. Es un manual digital, ¿no? que sea práctico para los municipios, que además se integra a digamos, caja de herramientas o una serie de herramientas que nosotros como Secretaría le damos a los municipios para que puedan hacer sus planes municipales de desarrollo urbano, sus reglamentos de imagen urbana y además, pues a escala barrial puedan tener mejores espacios, mejores banquetas, ¿no? Vienen cuestionarios de cómo diagnosticar si tu espacio es apropiado o no. Entonces, bueno, queremos que sea muy práctico, ¿no? Para los municipios. Además, les damos para los planes municipales de desarrollo urbano pues una serie de cartografías, 60 planos e información estadística para que se arranquen a hacer sus planes. Entonces creemos que pues lo primero y derivado también de los diagnósticos que hemos hecho en la Secretaría, donde más del 50% del territorio urbano ocupado, que creció en los últimos 10 años, creció en suelo irregular, pues necesitamos orden, necesitamos reglas claras y certeza jurídica para la ciudadanía. Entonces, bueno, este manual se suma a este paquete de información que le compartimos a los municipios para que en conjunto y con la asistencia técnica que nosotros brindamos, pues podamos tener buenos instrumentos, mejores instrumentos para tener en el corto plazo, esperemos, pues, mejores ciudades. Este manual, por último, también sirve para la iniciativa privada, ¿no? Para que puedan en sus conjuntos urbanos, en los centros comerciales, pues también tener medios de mitigación y de integración adecuados de sus proyectos, y para la ciudadanía. Entonces,
está a su disposición. Siempre se puede mejorar, pero el objetivo pues sí es contar con estándares mínimos de calidad. Tiene un fuerte perspectiva de género, lo compartimos con la Secretaría de la Mujer, lo compartimos con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Seguridad, ¿no? Entonces sí, con todas las secretarías y los sectores que tienen un impacto territorial directos, y pues estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, este es como un instrumento que vamos a ver en los próximos meses y con las próximas autoridades cómo se va desarrollando, pero ya es un manual práctico, ¿no? Que tiene que bajar a proyectos esta política de desarrollo urbano con perspectiva de género. O sea, hasta aquí dejaría mi participación, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nina, por la amable presentación que nos has hecho favor de compartir. Evidentemente, el espacio público que nos ha señalado tan relevante y tan vulnerable a la perspectiva de género requiere de muchas más políticas que lo hagan un espacio seguro. Quiero recordar que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, si bien establece que la gente en las ciudades de México, el 66.4% considera que es inseguro vivir en ciudad, cuando esto lo dividimos en géneros, resulta que son las mujeres las que se consideran todavía más inseguras, porque el 71% de la mujer considera que es inseguro vivir en la ciudad, en tanto que el hombre el 60.9%. Y creo que no es casualidad que encontremos este tipo de hallazgos en las encuestas, en virtud de que justamente la ciudad se vuelve un espacio vulnerable para las mujeres, como lo hemos aquí venido escuchando, Nina, en tu intervención, cómo los viajes se refleja, en los viajes intraurbanos, se refleja esta posibilidad de mayor riesgo para las mujeres. Pero bueno, al respecto de lo que nos has hecho favor de comentar, pues nos gustaría escuchar también la opinión de Beatriz y de Diana. Beatriz, ¿nos ayudas con tus comentarios? Claro, igualmente felicitarte, Nina. Muy, muy interesante esto que tú estás exponiendo. Y esto de hacer más relevante el espacio público, eso es también muy importante, ¿no? También lo tenemos claro desde el gobierno federal, por eso uno de los programas más importantes ha sido el programa de mejoramiento urbano, justo porque se quiere mejorar las condiciones de vida inmateriales de la población, ¿no? Que perciban un ambiente distinto, que se apropien de los espacios y que se sienta incluso un ambiente distinto en términos de seguridad, ¿no? Esto ha ayudado mucho a las comunidades han estado muy atentas a que se generen estos programas, estos proyectos en sus comunidades. Y hablando de esto, pues la mujer es la que conserva más el espacio, ¿no? También una parte del propio proyecto radica en estos comités comunitarios en los cuales ellos se tienen que adueñar del espacio, apropiar de ese espacio y lo que va a pasar es que alguien lo va a dejar ahí sin mantenimiento y se van a quedar esos espacios incluso proclives para la delincuencia. Pero si la comunidad se vincula con estos espacios, si está de acuerdo con estos espacios y se hace este trabajo también de integración de la comunidad lo cuida, lo conserva, lo preserva, y especialmente las mujeres, debo decir, ¿no? Por eso es muy importante en estos comités también vecinales que la mujer se integre mucho más a los espacios porque los conserva, porque sabe la necesidad de ellos para su familia, para ella misma, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me pareció súper interesante y también lo que mencionabas del fortalecimiento de la economía local, que esto también es básico y es muy importante incluso para la continuidad de la garantía de los recursos, de la independencia económica de la mujer, porque también dentro de la economía social y solidaria, la mujer siempre ha sido la que ha encabezado estos espacios, ¿no? Y en fortalecer también estos espacios como de circuitos económicos solidarios,
se fortalece la independencia económica de las mujeres en el espacio también, ¿no? Y se posibilita también esta mayor integración del mercado interno. Entonces, estos espacios lo posibilitan, ¿no? Y hay que pensarlos desde las mujeres a través de esta forma en cómo nosotros mismos nos hemos integrado a estos espacios, ¿no? Fortaleciéndolos. Muchas gracias, Nina. Gracias, Beatriz. Por favor, maestra Velázquez, Yana, adelante. Muchas gracias. Pues yo también, igual, felicitarte por todas las acciones que están generando, pero además felicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra por tener una directora general que sabe de perspectiva de género, que tiene perspectiva de género, y entonces para mí escuchar cómo todos estos proyectos tienes muy clara la diferenciación que se tiene que dar de acuerdo a los diferentes tipos de población, y en este caso de lo que nos atañe, que son mujeres, niños y adolescentes, pues eso nos habla de cómo además sí se ha pasado en el Estado de México, al menos del discurso a los hechos, a las acciones, de cómo sí se ve que tenemos un eje transversal que habla de igualdad de género en nuestro Plan Estatal de Desarrollo, como yo lo decía, y entonces esta es la única manera, el hecho de que la perspectiva de género realmente no solamente, esa es la importancia, no solamente que se institucionalice, sino que, o sea, es decir, no nada más, por ejemplo, que tengamos unidades de igualdad de género en cada una de las dependencias, que eso ya nos habla de una institucionalización de la perspectiva de género, sino que se haga una real transversalización que llegue justamente a los proyectos, a las acciones, y que tal vez en algún momento nos lleve, sí, a políticas públicas. Entonces, pues yo de entrada también diría, ya sé que tú nos comentabas que ya esto se había compartido incluso, por ejemplo, los manuales de imagen y demás con la Secretaría de la Mujer, pero yo creo que, bueno, nosotros también nos ponemos a la orden para seguirnos vinculando y ver de qué manera podemos también, pues, colaborar, coordinar y fortalecer estos proyectos para pues, poder incidir de manera como mucho más clara y mucho más puntual para, como tú lo decías, pues la mitad de la población. Entonces no podemos dejar a esa mitad de la población fuera del diseño de las ciudades, del diseño de los espacios, porque pues al final entonces no estaríamos alcanzando una igualdad sustantiva, que es a lo que vamos. Entonces sí necesitamos recuperar el derecho a la ciudad, esa parte es bien importante, necesitamos recuperarla porque de verdad que sí, de manera violenta nos la han quitado. Las mujeres no pueden seguir los porcentajes que tú mencionabas, las mujeres no pueden seguir saliendo a la calle con miedo, sintiéndose inseguras o teniendo que este típico mensaje de me avisas cuando llegues. De hecho, hay por ahí un texto que si lo quieren revisar después, que así se llama, ¿no? Y entonces, me avisas cuando llegues. Es una tragedia que esto ya sea una práctica común en nuestro país, pero no solamente tenemos que irnos hacia la violencia física o hacia la delincuencia, sino como todo este otro tipo de violencias que yo también ya mencionaba, que también tienen que atacarse, que también es esta parte violenta, por ejemplo, el no entender cómo las mujeres pues sí, tenemos otra vestimenta, tenemos otro tipo de zapatos, van con los niños, ¿no? Y entonces no se puede esperar lo mismo de cómo se vive en las ciudades desde la perspectiva de un hombre y de una mujer. Pero bueno, sería eso, y seguirnos poniendo a sus órdenes. Muchas gracias, Diana. Me gustaría que tuviéramos con algún comentario de Nina, y si gusta Beatriz y también Diana, cerrar con algún comentario para que nos compartan sus redes sociales. Quiero decirles que, bueno, nuestra sesión, que es vía Zoom, ha estado todo ese conversatorio en el límite que tenemos permitido, cosa que queremos reconocer a los asistentes, y nos compromete que el siguiente conversatorio lo tengamos con alguna versión con mayor capacidad de asistentes, por supuesto, pero estará disponible en las redes sociales de la Secretaría y de esta Dirección General de Proyectos y Coordinación Metropolitana y de este servidor, la grabación también de este conversatorio para que lo podamos estar también consultando, porque las opiniones de ustedes han sido muy valiosas. Quisiera entonces que nos hicieran algún comentario de cierre, que nos compartan sus redes
Y también hemos estado recibiendo algunos comentarios en el chat de este Zoom para la posibilidad de que nos compartan sus presentaciones, que tienen datos sin duda alguna muy relevantes que quisiéramos también socializar y hacerlos pues públicos para mayor análisis del tema. Pediríamos a los asistentes que quien quiera contar con alguna de las presentaciones o las tres, nos mande un correo electrónico aquí a la Dirección General y nosotros con mucho gusto le respondemos con la presentación que nos soliciten, si no tuvieran inconveniente. Nina, ¿algún comentario de cierre? Muchísimas gracias, doctor. Pues yo, a mí me gusta, ¿no? Que podamos pues ponerle seguimiento o darle seguimiento a estas sesiones tan importantes. Entonces, primero, pues agradecerte, doctor, la invitación. Creo que es muy importante hablar de estos temas y pues si podemos darle continuidad, ¿no? Como estas pláticas sería muy importante. Y Diana, maestra Velázquez, pues me encantaría que pudiéramos empezar como a platicar de tomar acciones puntuales, ¿no? O sea, creo que hace mucha falta pues ir sanando nuestras ciudades, ¿no? De alguna manera, o sea, podemos hacer cosas bien interesantes que me gustaría platicarte, sería muy bueno. Y con la doctora Corina, pues justo nosotros, mi área estuvo muy vinculada con el programa de mejoramiento urbano, entonces ahí somos parte del convenio, etcétera, pero si pudiéramos, sé que ustedes tienen una guía, ¿no? Para ciudades para mujeres, muy interesante, pues darle seguimiento y pues esta sincronía o congruencia entre las acciones que ustedes están haciendo, sobre todo el tema comunitario, ¿no? La metodología que ustedes han utilizado creo que es muy interesante, muy importante. Digo, pusimos un esbozo en el manual para no entrar como en mayores detalles, pero a veces nuestra relación con los municipios, pues poderles dar esas herramientas sería muy bueno. Entonces igual me pongo a sus órdenes, ya que el doctor Bazañez puso sobre la mesa que podemos compartir nuestras redes y por el tema también de la veda electoral, no les doy mi Twitter personal, que es nc-izabal, es IZ grande AL, y pues con mucho gusto ahí estamos a la orden y en contacto. Y doctor, pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Gracias, Nina. Bueno, la veda electoral empieza el día 27, entonces todavía estamos, en tiempo. Usted es la de la Secretaría, doctor. Habrá proceso electoral, Beatriz, en el Estado de México, en la reposición de la elección de Nextalpan, y eso hará que estemos otra vez en veda electoral hasta que se desarrolle esta jornada electoral. Bien, Diana, nos regalas tus comentarios de cierre, tus redes. Muchas gracias. Pues yo de igual manera nuevamente agradecerte, doctor Pablo Bazañez, por este espacio, por el interés real de poner estos temas sobre la mesa, de visibilizarlos, que es tan importante. Y pues también hay saludos a nuestro secretario Rafael Díaz Leal. Y pues nada, solamente comentar que las ciudades, como todo, fueron imaginadas en algún momento, fueron pensadas y entonces pueden ser repensadas, reimaginadas. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer, tomando en cuenta a ese 50% de la población que también merece disfrutarlas de una manera igualitaria. Y pues mis redes sociales, pues mi Twitter, @Diana_BS, de Velázquez Sánchez, @Diana_VS, y pues ahí estamos compartiendo mucho el trabajo que hacemos desde la Secretaría de la Mujer. Muchas gracias. Gracias, Diana. Beatriz, por favor. Pues igual agradecerte, Pablo, por la invitación, también a Jesús por contactarme, por insistirme también, porque era muy importante también estar en este espacio. Festejo mucho que cada vez encontremos más mujeres que estén en lugares de decisión, y eso la verdad sí siempre es de festejar y siempre es como para rastrearnos, pues, porque aún todavía no habemos tantos, ¿no? Entonces tenemos que seguir construyendo eso para nuevas mujeres, para empezar a sembrar un camino mucho más sólido para las siguientes generaciones que nos siguen de mujeres.
y que podamos efectivamente, como es uno de los lemas de este gobierno, no dejar a nadie afuera ni nadie atrás. Y dentro de estos, obviamente, la mujer es un pilar importantísimo. Y más allá de un cliché o una moda, ¿no? Que regularmente es lo que sucede, pues, incluso institucionalmente hablando, ¿no? Se empiezan a gestionar estos nuevos mecanismos de integración, pero mucho con esta tendencia de moda, pero en realidad es que no lo es, ¿no? Es una necesidad. Estamos en una crisis civilizatoria en la que tenemos que entender que el papel de la mujer es fundamental para modificar esto. Nuestro rumbo depende también de mucho de nosotras para emprender este cambio. Y bueno, pues mis redes sociales se las pongo acá, mejor se las pongo en el chat y correo, por si quieren, si necesitan contactarse conmigo, con nosotros de manera institucional o personal, abiertos los canales para la comunicación. Muchas felicidades, Nina y Diana, y muchas gracias, Pablo, por estos eventos que tú estás generando. Gracias. Gracias, doctora Minger Castelos, muy amable por todo tu acompañamiento siempre desde la SEDATU a los temas metropolitanos que sin duda alguna nos hacen ver la importancia de las ciudades y de recrearlas, como Diana lo ha señalado, con perspectiva de género, con perspectiva de integralidad y sobre todo transversalidad en la que la visión de las mujeres es indispensable. Ha sido un privilegio escuchar a 3 mujeres expertas en los temas, pero además, déjeme decirlo, también 3 mujeres jóvenes con una visión concurrente desde sus diferentes responsabilidades públicas. Y esta ha sido una importante contribución al Día Naranja y a Octubre Urbano, y que debe ser un trazo de ruta para seguir impulsando políticas públicas que garanticen el derecho a la ciudad para las mujeres y sus familias. Quiero, a nombre del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, y especialmente de su titular, licenciado Rafael Díaz Leal Barrueta, reiterar nuestro reconocimiento por disponer de su valioso tiempo para este cuarto conversatorio metropolitano y darle las gracias a todos ustedes quienes nos han seguido a través de las diferentes plataformas electrónicas, y estaremos muy al pendiente de su comunicación vía correo electrónico para también compartir los PowerPoints que aquí amablemente hemos podido observar. Les seguimos invitando a que visiten la página web de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado, que es www.ceduo.edomex.gov.mx, donde de manera regular estamos planteando la información sobre estos temas, y podrán encontrar también los links, como por ejemplo el que Nina Izábal ha señalado sobre el manual de espacio público, que sin duda alguna es una pieza fundamental para todos aquellos que queremos ver una mejor ciudad. Muchas gracias a todos ustedes, les deseamos un excelente inicio de semana. Muy amables y muy buenas tardes. Muchas gracias. A todos, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Recording stopped. Bien, gracias. Buenas tardes.